Pues muy buenos días a todos y los que nos vean después. Primero que nada, agradecerles que te tomen el tiempo para estar aquí y para hablar de salud mental, que a veces es un tema incómodo para algunas personas, pero este concepto de guardianes de emergencia psicológica surge a partir de la necesidad. Es decir, desafortunadamente el tema de salud mental, particularmente este mes se celebra o se conmemora el Día Mundial de Prevención del Suicidio, y es entonces que estamos por acá en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, y porque la investigación nos ha dicho que hay carreras y también hay trabajos que tienen más riesgo que otros, más estrés académico, y también pues las personas que somos universitarias, especialmente las que somos de primera generación, no es fácil estar en las aulas, no es fácil concentrarse, no es fácil organizar la tarea, y también están en una época las y los universitarios en donde pasan muchas cosas. Uno tiene grandes fiestas, pero también se enamora profundamente, pero también terminan las relaciones, pero también la penetración del narcotráfico y la violencia, estamos expuestos a cosas terribles como asaltos, como violencias, en fin. Y este concepto de guardianes es un concepto muy noble que nos ayuda a cuidarnos entre todos y todas. Entonces, si les parece bien, más o menos durante una hora, voy a estarles platicando un poco el modelo de guardianes para que ustedes empiecen a sensibilizarse y que esta pequeña charla les invite a tener como esta observación y esta escucha diferente para poder detectar a alguien o para cuidarse a ustedes mismos si pudieran tener algún riesgo relacionado particularmente con el suicidio. Entonces, justo el objetivo va a ser que conozcan un modelo de prevención. En suicidio tenemos, digamos, 3 momentos muy importantes. Que es el que más optimismo nos genera, porque muchas muertes por suicidio, cuando tienes cierta información sobre salud mental, puedes detectar señales tempranas. Después, obviamente, en la universidad hay muchas estrategias de intervención cuando alguien está en crisis, cuando necesita psicoterapia o necesita tratamiento farmacológico. Y también existe la posvención, es decir, es importante que sepan que si ustedes llegan a perder a alguien por suicidio, a alguna familia, algún vecino, esa muerte es muy difícil de salir adelante de ella, porque casi siempre, desafortunadamente, vamos a ver que son muertes de personas jóvenes, a veces sorpresivas, a veces se pudieron haber prevenido, pero no teníamos la información, no sabíamos qué hacer. Entonces, este modelo de guardianes, la idea es que ustedes tengan información, y es muy importante para nosotras que sepan que no lo inventamos nosotras. Hace más de 20 años, si ustedes se meten a Google académico, existen trabajos, así se llaman guardianes o se llaman gatekeepers. Los más famosos están en Estados Unidos, en Inglaterra y en Australia, pero también en México. El primer trabajo en guardianes se hizo en la Universidad de Guanajuato, una profesora que se llama Ana María Chávez Hernández, y ahora, afortunadamente, en los últimos, pues yo creo que como 10 años, les digo, cada vez hay más guardianes, particularmente en las universidades y en las escuelas. Y la Asociación Americana de Psiquiatría también capacita guardianes en las secundarias y con médicos y médicas, porque somos las personas que más contacto tenemos con los jóvenes. Entonces, yo formo parte de un proyecto que se llama Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio, que les decía, tenemos un equipo de psicología en Iztacala y que damos la atención, pero además de que entrenamos a los voluntarios, los supervisamos, hacemos investigación, lo más importante que hacemos de prevención es esto, es dar charlas en las escuelas, en los SHs, en las carreras y también a veces en organizaciones privadas, en empresas. Y tenemos medios, nos pueden seguir en el Facebook, en el Instagram, en YouTube, porque pues muchísima gente se acerca a ver lo que hacemos en la universidad sobre prevención en suicidio en particular y sobre esta propuesta de guardianes, que ahora somos un equipo de psicólogos, pero afortunadamente el programa ha crecido tanto que en México desde el 2022, antes no había un programa nacional para la prevención del suicidio. O sea, el problema es tan grande que ahora el gobierno destina presupuesto y recursos humanos, porque hay estados que tienen porcentajes dramáticamente más altos que otros, y hay que atender este problema, que es un problema de salud pública como hipertensión, como diabetes, como cáncer. A ese nivel, la prevalencia o la incidencia de nuevos casos es porque hay que darle esta importancia. Y pues también formamos a voluntarios
ahora tesistas, a doctorantes, para que tal vez ustedes algún día puedan replicar estas charlas sencillas o aprender a ser guardianes de su salón, de su familia. Yo les digo que yo fui universitaria de primera generación, entonces mis papás no pudieron ir a la universidad, y cuando tú entras a la UNAM, pues como que de pronto la gente cree que tú sabes muchas cosas o te pregunta muchas cosas, o tienes como este privilegio de poder referir a alguien, detectar algo, o tener una conversación, y que entonces ustedes como guardianes de su comunidad, de su familia, de su salón, de su equipo de trabajo, pues puedan tener una herramienta chiquitita para detectar señales tempranas y para referir a alguien en casos pues que son urgentes, ¿no? Estos casos no pueden esperar porque pueden ser un riesgo de vida o muerte. Entonces, casi siempre empezamos platicándoles un poquito sobre suicidio. Tal vez ya se lo imaginan. Como les decía, es un problema muy importante, pero principalmente en los jóvenes entre 15 a 29 años. Eso quiere decir que la ciencia ha avanzado mucho porque tenemos más años de vida, tenemos más tecnología, tenemos más herramientas para detectar tempranamente padecimientos, pero resulta que la depresión históricamente no se ve como otras enfermedades. Históricamente la depresión era como, pues algo te pasa, se te metió el demonio, o hay que hacerte una limpia, pero es en realidad también una cuestión biológica, pero nos cuesta más trabajo porque confundimos con que pues es fuerza de voluntad o es flojera, es difícil diagnosticarla. Entonces, a diferencia de otros padecimientos donde tú llevas tus estudios y dices, pues tengo alto el colesterol o tengo altos los triglicéridos, en la depresión pues vas con un psiquiatra, te hace muchas preguntas, pero a veces las familias tienen miedo de los medicamentos o tienen miedo de qué tal que no es depresión y es la edad, ¿no? Es la adolescencia, es la juventud, quiere dormir mucho, en fin. Entonces, el problema es que estos jóvenes entre los 15 y los 29, pues ustedes están estudiando, necesitan, o lo mejor sería poder tener su cerebro al 100%, atento, con energía, con felicidad, con memoria, con esta posibilidades de pensé organizarse, planear, hacer 80 cosas a la vez, pero cuando alguien tiene depresión, pues ustedes lo saben, en la geografía es un hundimiento. Entonces la depresión no siempre es tristeza, es llanto, sino que puede ser fatiga, lentitud, problemas en el sueño, por ejemplo. Puede ser que duermas mucho o que duermas poco, o en el apetito, que tengas mucha hambre o se te quite el hambre. Puede ser que estés más lenta para tomar decisiones sencillas, más distraída. Entonces, pues no se te ocurre que eso pueda ser depresión, ¿no? Simplemente dices, pues ando como con la pila bajita, pero pues una persona que está en la etapa universitaria, en donde pues seguimos apostando por que la universidad te dé más oportunidades de trabajo a ti y a la siguiente generación, si tú estás en la época más importante, entre los 15 y los 29 con depresión, te va a costar mucho más trabajo la escuela, es más probable que te atrases o que tengas exámenes extraordinarios, y si estás ya trabajando, te vas a tardar más tiempo en desarrollar las tareas que alguien que no tiene depresión, pues tiene la pila o tiene el disco duro súper ágil, ¿no? Entonces, nos preocupa mucho porque más del 80% de las muertes por suicidio hay una sospecha de que había algo, ya sea impulsividad, es decir, una emoción muy intensa y que vio un puente, vio el metro, o mucho estrés que se acumula y que se puede convertir en depresión. Y pues desafortunadamente sabemos inclusive pues cómo muere la gente por suicidio en México, ¿no? Generalmente es por ahorcamiento, porque es lo que tenemos a la mano, un cable para colgar la ropa, un cortinero, pero también es muy frecuente el envenenamiento, ¿no? Todos tenemos un cloro muy fuerte, un líquido de limpieza, o lanzarnos, ¿no?, al metro, al puente. Es una cuestión de accesibilidad. En México, afortunadamente, no hay tantas muertes por arma de fuego, porque en México está medianamente controlada estas cuestiones, pero sí como guardianes pueden empezar a detectar qué riesgos tienen en su casa, por ejemplo, qué riesgos hay en la escuela, por ejemplo, para empezar a generar políticas de seguridad en estas cosas. Pues tienen que saber que las muertes por suicidio son más fuertes que la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos impacta porque, además, si lo analizan las cifras, los hombres mueren más por suicidio que las mujeres y suelen morir en el primer intento porque tienen intentos más letales. Entonces, y los estudios más... el doctor Humberto Nicolini tiene un estudio en donde
le permiten estudiar personas que murieron por suicidio y tomar muestras, ¿no? Entonces, muchos de estos hombres que murieron por suicidio había alcohol en su sangre. También tenemos, por ejemplo, datos sobre cuáles son los picos de muertes por suicidio en México, y hay dos picos importantes. Uno, en la semana 20 de mayo, que suele ser alrededor del Día de la Madre. Siempre tenemos ahí un puente. Mayo siempre es como de muchos puentes, pero eso también se presta para alcohol, para muchas emociones. Y luego tenemos otro puente justo la semana pasada, del 15 de septiembre. Entonces, pues el alcohol no es buena combinación cuando alguien no la está pasando bien, porque algunos jóvenes pueden pensar que están decidiendo libremente, que ya no quieren vivir, que ya no quieren estar aquí, pero a veces no toman esa decisión desde la libertad, sino desde la emoción, desde el enojo, desde la decepción, desde la tristeza, desde el cansancio, desde el estrés. Ahora, ¿qué queremos transmitir con los guardianes? Que los suicidios sí se pueden prevenir, no todos, porque les digo, los de alta impulsividad puede escalar en minutos, ¿no? Nunca había pasado por su mente ni la tristeza ni el enojo, y de repente pasa un estresor y en 3 minutos se quiere aventar del puente. Pero más del 80%, cuando muere un joven por suicidio, entrevistan a sus familiares o a sus compañeros en las primeras 24 horas después de que murió, y han encontrado que había alguna señal, ya sea que estaba heredando cosas en vida, que se empezó a despedir en las redes, que estaba más aislado, que estaba con menos energía, y que tal vez se pudo haber prevenido esta situación. Un poco de la promesa es que desde la compasión uno hace lo que puede con la información que tiene, ¿no? Pero infundir optimismo, que es, puede ser que como guardianes esta información les ayude a poder intentar prevenir una tragedia en el futuro, y que no es suficiente solamente con venir a una plática, ¿no? También tenemos que involucrar a muchas otras personas. Por ejemplo, los servicios de salud ahora tienen más psicólogos especialistas. Les decía, los médicos, el servicio médico de la UNAM tiene más información. Los medios de comunicación tienen que transmitir de forma responsable las noticias, ¿no? Entonces, no nada más necesitamos formar guardianes, sino que necesitamos que se involucren los profesores, los alumnos, las autoridades, los deportistas. Y también, con perspectiva de género, es muy importante hablar más de cerca con los hombres sobre salud mental y generar estrategias dirigidas a los hombres y también estrategias dirigidas a las mujeres, porque viven las emociones de formas diferentes, porque culturalmente una mujer es más fácil que pueda decir me siento mal, no puedo ir a la escuela, estoy triste, y un hombre generalmente cuando expresa sus emociones se le etiqueta, se le subestima, se burla de esa persona. Entonces es importante que la OMS lo que propone es tenemos que generar estrategias intersectoriales y dirigidas a poblaciones vulnerables, y los jóvenes son población muy vulnerable, y les decía, también hay otras poblaciones vulnerables, por ejemplo, médicos y médicas, profesores, trabajo social, todos los que tenemos contacto con personas, pues no puedes no conmoverte cuando pasan estas cosas. Las personas que sobreviven a una muerte por suicidio pueden tener esta culpa del sobreviviente, y entonces los guardianes no solamente es informar a las personas, sino es contribuir a acompañarnos, ¿no? A no voltearnos al otro lado, sino a cuidarnos entre todos, a que si tú estás viendo algo raro en alguien más que llame tu atención, que puedas como profesor o como compañero acercarte, al menos a que sepa, yo estoy aquí para ti, te puedo acompañar, te puedo prestar mi teléfono, podemos hacer la tarea juntos, si tú quieres te acompaño a la psicoterapia, te acompaño a la psiquiatría, yo he pasado por una situación parecida, no nos aislemos, ¿saben? Es como tejer compañía y convertirnos en una red de apoyo. La salud mental pues ha sido estudiada desde muchas disciplinas, ¿no? Porque el suicidio particularmente es muy complejo. Tenemos que los primeros trabajos que se hicieron sobre suicidio tenían que ver con la sociología, ¿no? Entonces es un termómetro, ¿no? No nada más es una cuestión de salud mental, es una cuestión de ver qué le estamos dando a los jóvenes, o en qué familia está, o en qué salón está, o en qué municipio, o en qué alcaldía está, para que de pronto, pues a veces las personas más adultas dirían, pero si tiene todo, ¿no? A su edad yo era muy feliz, pero no siempre se ve la vida así de sencilla. A veces
la situación social, la falta de oportunidades, la falta de acceso, la violencia que no se vivía antes, pues es natural que las personas se sientan menos integradas, que estemos más aisladas, que sea más difícil regular nuestras emociones, que tenemos más estrés que el que tuvieron nuestros papás y no se diga que nuestros abuelos. Entonces, también el suicidio, aunque al gobierno lo incomoda hablar de esto, pues no es nada más un tema de depresión, no es un problema individual solamente, es un problema de, es un termómetro de qué tan feliz está la gente en este país o en este estado, ¿no? Entonces, los sociólogos y las sociólogas estudian este fenómeno, también los antropólogos, porque en algunas culturas la muerte por suicidio es vista como algo positivo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, en Japón, es más sencillo para un joven, en vez de que su familia se indigne por sus calificaciones, ¿no? O que se decepcione porque no está cumpliendo con el mandato, la expectativa, o en la guerra, ¿no? En estos grupos que incluso son muy rígidos en sus prácticas, que mueras dando la vida por tu religión, en fin. Entonces, en Yucatán hay una diosa, Ixtab, que hablaba o estas prácticas sobre suicidio, ¿no? Entonces, hay culturas, hay países en donde incluso está criminalizado. Se dice cometió suicidio porque es un delito. Si tú tienes un intento de suicidio, hay países que te pueden detener, te lleva la patrulla a un centro de salud mental, pero digamos, está criminalizado en México, no se dice ni cometió suicidio, no se dice logró suicidarse, se prefiere la palabra murió por suicidio, pero todas estas cuestiones sociales, por supuesto, que también hacen que hay culturas que normalicen, decía el filósofo Emil Durkheim, hay sociedades que toleran más el suicidio y hay sociedades que no. Con una sola muerte que haya por suicidio tenemos que hacer algo porque puede ser ese tu amigo, tu papá, tu hermano, ¿no? Nosotros también les hablamos mucho como guardianes de la medicina, ¿no? Es muy importante que reconozcamos que no siempre la psicoterapia va a ser suficiente. Hay personas que desde que nacen o desde que nacemos, por ejemplo, yo siempre les cuento, yo tengo de mis 4 tías, las 4 tienen hipertensión arterial y mi abuelito, su papá, se murió de un infarto. Entonces, yo tengo muy alta probabilidad de generar hipertensión y del lado de mi mamá hay diabetes en mi abuelito, bueno, mis tíos abuelos, mi mamá. Entonces, la heredabilidad es algo que no podemos ignorar. En salud mental pasa igual. Hay personas, especialmente hay algo que se llama edad del debut. Entonces, entre justo también los 15 y los 24 años, un grupo de estudiantes van a debutar porque ya de fábrica traían una prevalencia para generar más ansiedad, más estrés, más sintomatología depresiva o trastornos mentales graves, ¿no? Trastorno bipolar, esquizofrenia. Tenemos el muy deshonroso primer lugar de abuso sexual en México. Entonces, ¿cuántos jóvenes llegan a la universidad con algún estrés postraumático? Las cosas que vivimos esta semana en la universidad, ¿no? Presenciar un evento violento, pues son cosas que tal vez en otros países no se viven con tanta frecuencia y además nosotros pues somos estudiantes que estamos en contextos vulnerables, ¿no? En contextos de desigualdad y de pobreza y estamos más expuestos al estrés pues que universidades con otros privilegios. Entonces, desde la psicología también hay que reconocer que un grupo de estudiantes va a necesitar y además le va a ayudar a florecer en su carrera universitaria un tratamiento farmacológico y que es muy importante tener cultura general como guardianes, que los medicamentos no son, todos no generan dependencia, no es que me tomo el medicamento porque me da flojera la psicoterapia, no. Hay episodios depresivos mayores que no van a salir con psicoterapia, necesitan un medicamento y una psicoterapia y que además la persona se los tiene que tomar con alegría porque así como si tuviera, por ejemplo, hipotiroidismo, pues te tomas el medicamento todos los días, pero cuando tienes hipotiroidismo nadie te dice nada, nadie te dice, ay, qué débil, ya no te lo tomes, te vas a hacer adicto. No, al contrario, dices, qué bueno que inventaron este medicamento porque me puede salvar la vida. En salud mental pasa igual, pero como les decía, a veces tenemos como estas actitudes negativas, ¿no? Hacia la psiquiatría, hacia la psicología. Desde la psicología, pues los guardianes justo hacemos, pues claro, psicoterapia, que es muy bueno, pero también nos damos cuenta que
hacer trabajo en las aulas, o sea, los psicólogos educativos podemos tener esta posibilidad de, en una clase, hablar sobre salud mental. Desde el primer día de clases, decirles el reglamento de la materia, el programa, pero también reconocer que en cada salón, al menos hay entre el 15 y hasta el 30% de estudiantes que son neurodiversos, que no aprenden igual que los demás, que van a necesitar, por ejemplo, no se concentran igual porque se distraen, otros que van a tener que faltar porque tienen que ir por un medicamento o porque no se pudieron levantar porque la depresión hace que tengas falta de ánimo, o que la evaluación a algunos estudiantes puede hacer que les dé síntomas tan importantes como ataques de pánico, problemas en su sueño. Entonces, como profesores, sensibilizamos a la comunidad educativa a reconocer pues, que es muy difícil que un estudiante aprenda si está nervioso, si no duerme bien, si está preocupado y, por supuesto, si está triste, ¿no? Y la tristeza, les decía, no es fácil de diagnosticar. De hecho, se dice que de que un estudiante empieza a tener depresión hasta que es adecuadamente atendido, pueden pasar entre 8 y hasta 20 años. Entonces, imagínense, si tú empiezas con sintomatología depresiva a los 15, pues toda la trayectoria educativa, tu cerebro está con muy poquita actividad eléctrica, muy poquita dopamina. Entonces, es subir el Everest, levantarte, estudiar, repasar los exámenes, ¿no? Las vacaciones sientes que se te van rapidísimo, y porque no tenemos cráneos transparentes, ¿no? No podemos ver, ay, mira, trae baja producción de algo, ¿no? Sino que, y a veces, desafortunadamente, les decía, tenemos que sensibilizar tanto al profesorado como a los colegas psicólogos, como a los profesionales de la salud, porque ellos tampoco antes sabían que la depresión a veces enmascara y parece irritabilidad o parece un trastorno del sueño. Entonces, es muy importante estar divulgando sobre salud mental, estar sensibilizando a las personas, y obviamente pues el capitalismo se preocupa, ¿no? Es muy caro tener a tantas personas que requieran salud mental porque son días perdidos por salud. No aguantan el sistema de salud pagarle a todo mundo el medicamento. Las personas que están en una situación de desempleo, por ejemplo, tienen muy alto riesgo porque pueden empezar a generar endeudamiento. Entonces, un hombre generalmente que es un jefe de familia con altos niveles de endeudamiento, con desempleo, tiene un factor de riesgo adicional porque te va a estar hablando todo el día el banco para cobrarte, no tienes fuerza o no tienes motivación para ir a una entrevista de trabajo, si no te va bien, estás mucho más vulnerable para, por ejemplo, recaer en consumo de sustancias. Entonces, también desde la economía es un costo importante y se han implementado, por ejemplo, en México hay una norma 035 para que las organizaciones cuiden de sus trabajadores, ¿no? No nada más tienen que cuidar las instalaciones, el salario, los bonos, sino que si su recurso humano está contento, está sano, porque no hay salud si no hay salud mental, pues no va a haber tanta rotación de personal y va a estar contigo mucho tiempo. Y por último, siempre cuando hablamos de guardianes les hablamos sobre cómo claro que respetamos la libertad de un estudiante, ¿no? Son adultos, hay personas que tienen una enfermedad grave con un mal pronóstico y que podrían tener el derecho a ya no continuar con un tratamiento, pero ese escenario es muy diferente porque se llama muerte asistida. Y en algunos países está legislado a favor de la muerte asistida, pero acá estamos hablando de estudiantes que les decía que a veces afirman que ya están decididos, que ya tomaron la decisión y que al menos los guardianes podemos ayudarles a posponer la decisión hasta haber hablado con un profesional de salud mental, porque puede ser, les decía yo, que no están decidiendo desde la libertad, están decidiendo desde el enojo, desde la tristeza, desde una vida que puede ser que su familia y la familia de sus abuelos han vivido estrés económico, estrés de violencias, y que obviamente es mucho más difícil tener este trauma transgeneracional, ¿no? Pensemos, por ejemplo, personas que fueron víctimas de, por ejemplo, en México, sí muchos de nosotros podemos tener abuelitas o bisabuelitas que estuvieron en la revolución, que vivieron cosas traumáticas y presenciaron eventos de muerte, que les toca a cada rato, si vives en una situación vulnerable, te toca una inundación, te toca migrar, te toca no tener un trabajo seguro, no tener una propiedad propia, ¿no? Entonces, las personas que estamos en países en vías de desarrollo estamos mucho más expuestas, y respetando tu derecho humano a la vida, también tenemos derecho a acercarnos a esa persona y decirle, habla con alguien, porque tal vez la emoción es lo que está guiando y lo que has vivido, ¿no? Tenemos que validar que han vivido vidas complicadas. Entonces,
¿Qué tenemos que saber como guardianes? Lo primero es el factor de riesgo más importante para suicidio, que es haber vivido acoso escolar en la infancia. Entonces, cuando revisamos cartas póstumas de personas que han muerto por suicidio y son de niños, porque tristemente cada vez hay más niños que mueren por suicidio en México, el factor número 1 de riesgo es que estaban viviendo acoso escolar. El segundo factor de riesgo es que cuando nosotros usamos el examen médico automatizado, pues que detectamos que ya llegan estudiantes desde el CCH o desde el primer día de clases de la universidad y ya han tenido al menos un intento previo. Entonces, cuando alguien ha tenido un intento previo y cuando tuvo un intento y sobrevivió al intento y piensa, ni para esto soy bueno, eso eleva la probabilidad de que va a volver a intentarlo, a diferencia de que alguien que lo intentó y pensó, qué bueno que estoy vivo, en qué estaba pensando, qué barbaridad. Y también los intentos previos, la familia reacciona de maneras diferentes. Hay familias en donde un joven intenta quitarse la vida y piensan, ¿qué está pasando en esta familia? Tenemos que ayudarlo. Ahora que lo reflexiono, pues tenemos varios temas en esta familia. Hay consumo de sustancias, hay violencia, vamos a una terapia familiar. Pero hay familias que no reaccionan así. Hay familias que reaccionan, esta es la manzana podrida, vamos a llevarla a que se trate, si se muere es su problema, ya no nos estés amenazando, si lo vas a hacer pues ya hazlo. Entonces, el intento previo y las reacciones tanto del joven o la joven como de su familia son un factor predictor de un siguiente intento, y como guardianes tenemos que aprender que si hemos tenido a alguien que ha tenido un intento, los primeros 28 días son muy importantes para acompañarlo, para estar cerca, para darle seguimiento. Y el tercer factor de riesgo muy importante es la herencia. No se habla mucho de estas cosas en México, ¿no? A veces de pronto las familias se enteran de un secreto, que el tío murió por suicidio hace mucho, pero así como es importante saber quién tiene hipertensión, quién tuvo cáncer, para que yo sepa de qué me tengo que cuidar, aunque sea incómodo, es muy importante saber si ha habido en nuestra familia muertes por suicidio o, les decía, cuestiones de salud mental. Casi todos y todas, si nos preguntamos, tenemos un tío o una tía que tiene un problema de consumo de alcohol. Pero es más difícil decir cuántas personas en mi familia han tenido depresión o han tenido tratamiento o han tenido ansiedad, porque no se habla de eso, porque no nos tratamos, porque es muy caro, porque es muy difícil y aprendemos a sobrevivir sin tratamiento. Pero estas generaciones, yo creo que la pandemia nos sensibilizó a todos de que es normal ante eventos de vida o muerte como el que vivimos en comunidad y que es importante que hablemos de salud mental para que nos cuidemos. Otros factores que son importantes que tengan como guardianes, pues les decía, es el estigma, ¿no? Si yo ahorita les dijera, oigan, me tengo que ir a las 11 en punto porque tengo cita con mi psiquiatra, pues tal vez algunos de ustedes podrían decir, híjole, no puede ser, en manos de quién estamos, si la que da la atención va con psiquiatría, eso está muy mal. A que si yo les dijera, me tengo que ir a las 11 porque tengo cita con la dentista. Entonces, las actitudes negativas hacia psiquiatría o psicoterapia siguen estando inclusive en nosotros, que somos universitarios, ¿no? Que tendríamos que tener algo de cultura general, pero el contexto histórico no ha ayudado mucho, porque los hospitales psiquiátricos eran pensados como, todavía, ¿no? Les decían los loqueros, ¿no? Los psiquiatras son los loqueros, son los manicomios, ¿no? Yo no estoy loco. Entonces, es muy importante empezar a cambiar estas actitudes negativas hacia los psicólogos, hacia la psicoterapia. También yo les digo que es cierto que hay que ser muy cuidadosos porque hay colegas o personas que no son psicólogas, y ahora en las redes sociales hemos tenido muchos ejemplos, pues que de pronto prometen tratamientos exóticos o le sacan el dinero a la gente, y que esas conductas o esas prácticas poco responsables pues también hacen que la gente no crea o en las vacunas o en la psiquiatría o en los psicólogos, ¿no? Y también es importante que sepan que cuando alguien tiene alguna conducta asociada al suicidio, que puede ser un intento, por ejemplo, autolesiones no suicidas, no cualquier colega podría tomar ese caso. Generalmente en medicina hay especialización y en psicología también. Entonces, como guardianes tenemos que aprender con mucho cuidado a si ya detectamos a alguien, a quién lo vamos a referir. Aquí en la universidad afortunadamente tenemos muchos servicios de atención psicológica y tenemos psiquiatría. Pero no podría un recién egresado o una recién egresada tomar un caso como estos, porque como dice un autor, este es el peor de los desenlaces de todos los trastornos mentales. Entonces, así como si alguien tiene cáncer, lo mejor es vete al Instituto Nacional de Cancerología. Cuando alguien tiene un riesgo por suicidio, tenemos que escoger con mucho cuidado a dónde lo vamos a mandar, porque si lo mandamos con alguien que no tiene entrenamiento o experiencia, este caso apremia por el tiempo y podríamos
sin querer ser negligentes, ¿no? ¿Qué otras cosas es importante que sepamos como guardianes, como de esta información sobre salud mental? Les decía, entre los 15 y los 29 años es una etapa crítica del desarrollo. Hay jóvenes que además son minorías en algún sentido, minoría sexual, por ejemplo. Tienen más estrés que cualquier otro estudiante. O estudiantes que dejan su casa, su familia, inclusive yo les decía hoy en la mañana, yo vivo en Naucalpan, entonces para llegar aquí puedo hacer 40 minutos si me vengo a las 6, pero puedo hacer 3 horas si me vengo a las 9. Entonces, hay personas que tienen que dejar su casa y vivir cerca de la universidad para evitar esto del transporte y porque es muy costoso, pero migrar es un factor de riesgo, es aislamiento, es dejar a tu familia, tu comida, tu cama. Entonces, en esta etapa crítica del desarrollo, muchos estudiantes tienen varios riesgos. El riesgo de empezar a explorar con las sustancias, pero pueden generar una dependencia. Empiezan su vida sexual o ya consolidan la práctica sexual, pero a veces están en una relación de violencia, tienen prácticas no consentidas, viven abuso, acoso. Hay familias en donde se puede explorar la diversidad en la orientación sexual, en la diversidad de género. Hay familias en donde no. Entonces, tenemos que, como guardianes, la próxima vez que tengamos a alguien en riesgo o que nos revisemos a nosotros mismos, ver, esta etapa, yo les digo, bienvenido a la UNAM, va a ser la mejor época de tu vida, es la mejor universidad de Latinoamérica y de las mejores del mundo, pero también va a ser una época muy estresante, una época de el mayor consumo de alcohol de tu vida probablemente y también de mucho estrés. Entonces, al mismo tiempo que te vas a divertir, tienes que cuidarte y cuidar a tus compañeros, porque algunos de ellos o van a debutar con una cuestión de salud mental, o el estrés los va a rebasar, o les van a pasar cuestiones catastróficas, se va a enfermar su mamá de cáncer, van a perder a un hermano, lo van a encarcelar, en fin, todas estas cuestiones que podrían ponerles en riesgo y podrían llevarles a conductas como estas. ¿Qué otra cosa como guardianes tenemos que saber? Que, pues desafortunadamente les decía, es muy diferente cómo esta sociedad pues machista no permite que los hombres tengan espacios para hablar sobre cómo se sienten. Un hombre en una carta póstuma sí puede decir, estaba enojado, estaba triste, me sentía traicionado, fui la burla porque me pusieron el cuerno, pero no le cuesta mucho trabajo tocar la puerta de una psicóloga que generalmente, como es una profesión feminizada, no hay tantos psicólogos como psicólogas, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando para que desde las infancias haya esta apertura, que hablar de las emociones es muy bueno, que la salud mental no es que las mujeres sean dramáticas, ¿no? Y que los hombres sean más fuertes, ¿no? Sí tenemos diferencias biológicas, pero todos nos sentimos enojados, frustrados, estresados, y que los hombres particularmente, pues hay un doble mensaje, ¿no? Se les exige sostener una familia, se les exige ser feos, fuertes y formales, pero no se les permite a veces, como lo vimos en el COVID, ¿no? En el COVID un hombre tenía que salir a trabajar, él creía que tenía una gripita y lo dejaba pasar, y cuando llegaba al hospital ya no había atención porque lo tenían que intubar y llegaba de peor pronóstico que una mujer, que cuando, por ejemplo, si pones una campaña para prevención de cáncer y pones fichas para cáncer de mama y fichas para cáncer de próstata, es más probable que se te acaben las de cáncer de mama porque los hombres tienen que ir a trabajar, o si dicen que van a ir al examen de próstata se van a burlar de ellos. Entonces hay todavía esta cuestión de género, de inhibición emocional, y también hay una cuestión de desplazamiento. Ahora cada vez más mujeres son cabezas de familia y eso hace que algunos hombres en esta construcción de su masculinidad la pasen más difícil, porque nos cuesta más trabajo a los mexicanos reconocer que una pareja no tiene por qué ser el hombre el que mantenga la casa, podría ser una mujer y que un hombre cuide de los niños, pero de pronto como que tenemos estas ideas muy rígidas de lo que tienen que hacer las mujeres, lo que tienen que hacer los hombres. Y bueno, otros aspectos a considerar es, les decía, desafortunadamente tenemos servicios de salud mental, pero no son suficientes. Entonces, como guardianes podemos aprender a estimar cuánto riesgo tiene la persona. Por ejemplo, les decía, si tiene antecedentes hereditarios, si tiene un intento previo y tiene ideación suicida en este momento muy estructurada, es decir, ya tomó la decisión, sabe con qué lo va a hacer y cuándo lo va a hacer, eso es muy diferente a un joven que solamente está con ideación pasiva, es decir, empezó a pensar, me gustaría morir y no despertar, ojalá que algo me pase, pero no tiene día, hora, fecha. Entonces, como guardianes podemos aprender a medir en dónde está.
si está en ideación pasiva o ya está en planeación, instrumentación y está a punto del intento para referirlo al servicio más adecuado. Si tiene un riesgo inminente, no lo podemos dejar solo. Nuestro trabajo como guardianes tal vez sería decirle: yo te acompaño a tu casa, quédate conmigo esta noche, vamos al servicio de psicología. A diferencia de alguien que tenga ideación pasiva, puede hacer una llamada, solicitar una cita, esperar a una cita en las siguientes 48 horas, y eso también nos permite no sobrecargar los servicios de salud, ¿no? Porque no podemos atenderlos a todos y no todos están en el mismo nivel de riesgo. Nosotros usamos una especie de semáforo, ¿no? ¿En qué momento está? ¿Está en ámbar o está en rojo? Porque ahora en México hay algo que se llama código 100. Entonces, si tú estás en riesgo inminente, llegas a un hospital y activan, así como hay código infarto, que es urgente, hay código 100 para suicidio, para que den la más rápida atención posible a ese estudiante. Bueno, otras cuestiones que tenemos que considerar son a cuántos eventos altamente estresantes se ha expuesto nuestro compañero o nosotros mismos. Nosotras hemos hecho investigación de cuántas activadores o cuestiones difíciles vive un estudiante en 6 meses. O sea, a diferencia de otros estudiantes, les decía, hay estudiantes que en 6 meses se cambian de casa, terminan con la pareja, tienen un embarazo no planeado, no deseado, los diagnostican con VIH, se muere alguien de su familia. Entonces, más de 3 eventos altamente estresantes o potencialmente traumáticos ponen a alguien en riesgo, y desafortunadamente nuestros estudiantes viven esta cantidad de eventos en muy poco tiempo. Entonces, si tú tienes a un amigo, a un familiar, o si tú te pones a revisar a ver cómo ha estado este año para mí y encuentras que has tenido más de 3 eventos altamente estresantes, ese es un factor de riesgo del que te tienes que cuidar, porque les decía yo, mucho estrés, el estrés es jalar, es tensión, es compresión, y si te jala la vida tanto, pues te revienta, y un día tu cerebro empieza a echar unos pensamientos muy particulares. Generalmente son: no hay nada que pueda hacer, no hay nadie que me pueda ayudar, no vale la pena seguir viviendo, este dolor es insoportable, este dolor es interminable o inescapable. Y cuando empiezas a pensar así, a tu cerebro paralelamente se le ocurre otra idea, que es: sí puedes hacer algo. Aunque sientas que no puedes hacer nada y que nadie te puede ayudar, si te mueres se acaba todo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarle a alguien a detectar que el estrés puede hacer que su cerebro empiece a echar esos pensamientos, pero podemos enseñarle a desactivar esos pensamientos o a tener un espacio de apoyo psicológico porque ha tenido un semestre tremendo o un año tremendo o 5 años tremendos, y que tal vez hay días que despierta, como ustedes hoy tal vez tuvieron la ilusión de que valía la pena venir hoy a esta plática? La única manera de saber si valió la pena es al final de la plática. Se les pregunta: oigan, ¿sí valió la pena? Pero cuando estás muy triste o muy estresada o muy sobrecargada, ya no quieres esperarte a ver si vale la pena seguir viviendo. Ya lo que quieres es dejar de sufrir. Entonces es muy importante conocer los pensamientos que pasan por las personas cuando tienen estrés y no regañarles, no asustarnos, sino decir: es totalmente comprensible que te sientas así, pero, les decía yo, respetando tu autonomía y tu libertad, tal vez es momento de pedir ayuda. ¿Qué otras cuestiones tenemos que tomar en cuenta? Les decía, hay muchas personas que por su trabajo tienen altos niveles de desgaste profesional. Entonces, por ejemplo, les decía, no es lo mismo trabajar como médico y médica en terapia intensiva o en oncología que trabajar en la consulta externa, que es muy pesado, ¿no? Pero también el contacto con personas con enfermedades catastróficas, con pocos recursos, activa la desesperanza, porque a veces si es real no hay nada que pueda hacer por esta persona, ¿no? Entonces, tenemos que fijarnos cómo cada una de las disciplinas, o hay materias en donde te desgastas mucho más que en otra materia, porque te exige más tiempo, porque el estilo de enseñanza, o a veces hay profesores o profesoras que pueden incluso tener prácticas violentas, ¿no? Entonces pueden activar en ti la desesperanza. También una persona que está pasando por una crisis económica, por ejemplo, cuando hay en 1996 en México hubo una crisis económica muy fuerte y altos niveles de endeudamiento, mucha gente perdió su casa.
En Puerto Rico, por ejemplo, hubo un huracán paralelo al 2017 en México. Entonces, cuando la gente pierde su trabajo, hay oleadas de muertes por suicidio. Entonces, hay que cuidar a personas que estén pasando por una situación económica difícil porque pueden empezar a pensar en ideas. Por ejemplo, en Japón tuvieron que cambiar la póliza de seguro de vida porque había hombres que compraban la póliza y se quitaban la vida para que dejaran protegida a su familia, y entonces ahora ya no existe eso, ¿no? Entonces, este estrés económico es muy importante como factor de riesgo. También las personas que desafortunadamente viven eventos violentos los presencian, o pues si ustedes lo indagan, hay estudiantes que han vivido 3, 4, 5 asaltos, ¿no? Entonces, tantos eventos violentos potencialmente traumáticos, o viven relaciones de violencia psicológica o violencia económica en sus familias, en fin. Entonces, todas estas violencias son factor de riesgo porque sí hay estudiantes que a veces pasa por su mente que sería más fácil salirse de esta vida que salirse de esta familia o salirse de esta relación difícil, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Y hay 3 conceptos que son importantes cuando hablamos de suicidio: la sobrecarga, la desesperanza y la no pertenencia. Entonces, hay estudiantes que la carga académica, y muchos de nuestros estudiantes también tienen que trabajar paralelamente a estudiar. Entonces, sienten que si ellos se murieran, su familia estaría triste por un tiempo, pero ya no tendría tanto problema o ya no tendría tanto gasto. Yo solo le doy problemas a mi familia, el mundo estaría mejor sin mí. Entonces, como guardianes tenemos que estar muy atentos a que cuando alguien empieza a decir esas cosas, o desafortunadamente hay familias y a veces hay profesores que dicen esas cosas, ¿no? Piénsenlo bien, si no están hechos para esta carrera, mejor de una vez váyanse, porque esta es solo para superhéroes, ¿no? Cuestionan, ¿no?, ese sueño que pueden tener las personas. O hay familias que dicen cosas muy dolorosas: ojalá te hubiera abortado, ¿por qué no eres como tu hermano? Solo nos das problemas, ¿no? Y les decía, si vas a hacerlo, pues ya hazlo, no nos estés amenazando. Entonces, los jóvenes pueden sentirse que son una carga para su familia o para la sociedad, o a veces la sociedad los hace sentir así. Entonces, sentir que eres una carga es un factor importante a considerar. Luego les decía yo la desesperanza, que es este momento de la vida en donde generalmente ante cualquier problema se nos ocurre algo o alguien nos ayuda, pero de pronto cuando te rebasa una situación, sientes que no puedes hacer nada. Eso es una señal de alarma muy importante porque, les decía, tu cerebro puede empezar a echar otro tipo de pensamiento. Y por último, la no pertenencia. Hay estudiantes que les es fácil ingresar al CCH, a la universidad, hacer amigos, tener equipo, que te inviten a las fiestas, que te vayas a tomar una cerveza, pero hay estudiantes que consistentemente no logran integrarlos, y hay carreras o hay escuelas que no integran a las personas, que son muy competitivos, que estás sentado junto al enemigo que te va a bajar el lugar del posgrado o el lugar de la beca. Entonces, estas aulas en donde el clima es de mucha competencia y que a veces se fomenta desde el profesorado, no son sanos y promueven este factor de riesgo de nadie me va a extrañar si yo ya no estoy aquí. Y bueno, creo que ya les hablé un poco sobre cómo pues, la salud mental impacta muchísimo el desempeño académico. Hay muchos estudiantes que abandonan la universidad no solo porque les va mal en las materias, sino porque empiezan a tener depresión y no sabían qué es depresión, o porque debutan con una enfermedad grave, o empiezan a atrasarse en sus materias porque su cerebro no puede rendir como ellos quisieran. Ahora, hay una hipótesis adicional. Afortunadamente no hemos tenido tantos eventos en México, pero hay un fenómeno muy difícil que es este binomio homicidio-suicidio. Hay jóvenes que podrían estar planeando un ataque escolar porque casi siempre los que han sobrevivido vivieron acoso escolar en la secundaria, tuvieron dificultades para integrarse y entonces planean en quitarle la vida a sus compañeros y después quitarse ellos o ellas la vida. Generalmente han sido hombres. Entonces, también los guardianes podemos empezar a aprender a detectar señales tempranas cuando un joven tiene acceso a armas, empieza a generar ira, rencor o deseos de venganza y podría poner en riesgo a toda la comunidad. Casi siempre postea cosas, comenta cosas o nos damos cuenta que algo en su afecto está cambiando y como guardianes podríamos detectar señales tempranas y ser un poco más suspicaces, ¿no? No dejarlo pasar. Bueno,
Pues entonces, aterrizando en el concepto de qué son los guardianes. Los guardianes somos personas que estamos en esta posición de que tenemos contacto directo con otra persona. Es decir, no es lo mismo chatear, no es lo mismo videollamada, a que diario veas a tu compañero y que tú vas viendo que puede ser que sutilmente está bajando de peso, participa menos, está faltando, no duerme bien, está más irritable, está cumpliendo menos con las tareas. Estas señales sutiles, o está menos platicador, se sienta ahora hasta atrás, en fin. Entonces, podemos tener 3 acciones. Primera es identificar señales tempranas de que puede haber una conducta de riesgo. La segunda acción que hace un guardián es motivarle a recibir ayuda. Y la tercera es referirlo, es decir, que todos y todas tengamos en el teléfono o en el correo el directorio de recursos, ¿no? Aquí tenemos, afortunadamente, les decía, psicología y psiquiatría, tenemos atención de emergencias en varios lugares de la universidad, y a veces vale la pena hacer un seguimiento, es decir, si tuvimos una conversación con el estudiante, en 3 o 4 días preguntarle, oye, ¿cómo te has sentido? ¿Ya fuiste a este teléfono? ¿Te funcionó? ¿Quieres que te ayude? ¿Podemos intentar otra cosa? Les decía, porque no nada más es mandarlo a la psicoterapia, sino también puedes ofrecer acompañamiento, puedes ofrecer, si la estás pasando mal y no quieres regresar como yo a mi casa porque hay muchos problemas o porque son 3 horas para regresar, simplemente hacer la tarea juntos puede hacer esa sensación de si hay alguien que me puede ayudar, ¿no? Y estar acompañado y sentirme en un lugar seguro puede hacer la diferencia mientras tengo la atención. ¿Por qué confiamos en los guardianes? Porque desafortunadamente los jóvenes generalmente no piden ayuda por sí mismos. Somos otros jóvenes los que podemos detectar a un compañero en riesgo, y porque pues tenemos que respetar su autonomía y su independencia. Entonces no siempre a la profesora, a la tutora o a la directora o al director de tesis le van a decir lo que piensan, sino que tal vez ustedes que comparten grupo, que son de la misma generación, que se ven todos los días, tengan ese mejor indicador de acompañar a un compañero y pues tener esta responsabilidad, ¿no? De traer una foto de a dónde llamo en Seguridad UNAM si yo viera una situación de emergencia, ¿no? O cuál es el teléfono de la línea de la vida, ¿no? Me lo puedo aprender, lo puedo traer siempre, y si alguien que está viendo este video, aprovecho, porque siempre es esta responsabilidad, ¿no? Es muy sencillo, 01800 911 2000, tienen entrenamiento específico para crisis, es gratuito, es todos los días a cualquier hora, y también pues tenemos servicios telefónicos de atención a distancia o presencial en la universidad, y que casi siempre son de muy bajo costo o gratuitos, ¿no? Entonces creo que ya expliqué de forma suficiente que los guardianes tenemos 3 componentes, ¿no? Tenemos esta información sobre salud mental, tenemos esta motivación, es decir, tenemos actitudes positivas hacia salud mental, hacia la psicoterapia, hacia la psiquiatría. Sabemos que a veces las personas tienen miedo a un tratamiento farmacológico porque piensan, ¿qué tal que me hago adicto? ¿Qué tal que me cambia la personalidad? Hay medicamentos que sí pueden causar dependencia y por eso no los puede dar cualquiera. Ahora el sistema de salud, como tiene demasiada demanda, entrena a los primeros respondientes, que puede ser una médica o un médico general o familiar, pero mientras te ve el psiquiatra o la psiquiatra, o mientras te ve paidopsiquiatra, que es para menores de edad. Entonces, puede ser que como guardianes seamos capaces de responder este tipo de preguntas, ¿no? De, a ver, no te van a dar un medicamento, no es que los laboratorios se quieren hacer millonarios, te van a hacer un estudio, te van a hacer una entrevista. Y por último, pues los guardianes tenemos que tener algo que se llama habilidad conductual, es decir, ¿cómo le hago cuando tengo a un compañero? ¿Qué le digo para referirlo, motivarlo a que, sin regañarlo, sin asustarlo, sin amenazarlo, siendo empático, que se acerque a pedir ayuda? Entonces, nosotros tenemos muchos videos, si ustedes nos buscan en YouTube, y les decía, ahora hay un programa muy amplio desde la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, donde pueden ver no nada más esta plática introductoria, sino un taller en donde pueden ustedes ver, a ver, cómo le digo al estudiante, y que además es gratuito, y van a ver, de manera general les explico lo que hemos estado viendo, ¿no? Es importante tener muy presente qué es la depresión de manera general, y otro factor de riesgo muy importante, que es la impulsividad, ¿no? Cuando una persona de repente es impulsiva al manejar, al practicar ciertos deportes, cuando se enoja, cuando se frustra,
O si ustedes también, por ejemplo, un indicador de impulsividad puede ser su consumo de sustancias, ¿no? O atracones cuando come, o se han dado cuenta que en sus brazos tiene autolesiones, que se corta, que se quema, que se pega, ¿no? Todas estas cuestiones son detección temprana de las señales, que ustedes puedan escuchar activamente a las personas, que puedan identificar en qué etapa está, tanto de está en ideación pasiva o está la ideación activa, ya hay planeación, ya hay intento previo, y también a veces identificamos qué tan abierta está la persona. Hay personas que no quiero hablar de eso, no te metas, es mi vida, o hay personas que te dicen qué bueno que me preguntas, no le he estado pasando bien, y los guardianes van a ver que preguntamos directamente y que no le vamos a meter la idea de que se quite la vida, al contrario, la persona se siente aliviada de qué bueno que me lo preguntas, no sé con quién hablar, no quisiera tener este pensamiento, pero sí lo he estado teniendo. Es importante que los guardianes establecemos el límite de nuestras competencias, es decir, no somos psicólogos, no somos psiquiatras, no queremos ejercer ese rol. Lo único que quiero saber es, oye, si ya ha pasado por tu mente esta idea, o ya has tenido un intento previo, o tienes antecedente hereditario, sí puedo acompañarte o darte un número telefónico, o que sepas que cuentas conmigo para lo que quieras, para tomar los apuntes, para pasarte la tarea, para avisarle al profe que no pudiste venir, etcétera. Y pues siempre pedir permiso, ¿no? Está bien para ti si podemos hablar sobre que yo te he visto diferente, me preocupas porque no sé, antes te sentabas hasta adelante, estabas muy atento, entregabas todo, pero desde que terminaste con tu pareja o desde que tuviste este problema muy grave con tus papás, si hay algo en lo que yo pudiera ayudar, cuenta conmigo. El Programa Nacional para la Prevención del Suicidio nos propone que hagamos preguntas muy directas, es decir, que sin miedo y teniendo confianza en que no le vamos a meter la idea y que podemos determinar en qué nivel de riesgo está, preguntemos siguiendo esta idea. Preguntamos al principio muy suavecito, oye, porque si preguntas directo, oye, o si preguntamos, no estarás pensando en suicidarte, ¿verdad? Eso nos va a dar inmediatamente un no, se cierra la conversación. Entonces, si ustedes preguntan, se llama escala ASK, para poder tener este semáforo, es mejor preguntar, oye, ¿has pensado que preferirías dormirte y no despertar? Oye, ¿en las últimas semanas has deseado estar muerto? ¿Has sentido que tu familia o tú estarían mejor si ya no estuvieras? Y vas avanzando poco a poco. ¿Has pensado en suicidarte? ¿Has intentado alguna vez en tu vida? En este momento estás pensando, para que entonces eso nos ayude a decir, ¿puedo hablar con él mañana? O lo acompaño en este momento a psicología. Ahora, yo les sugiero, especialmente si están en jueves o viernes, en México las muertes por suicidio suelen ocurrir en casa y en fin de semana. Entonces, no es lo mismo hablar con un compañero en lunes, porque puedes verlo el martes y lo sigues miércoles, que si está en viernes y te dice que tiene ideación suicida, sería mucho más riesgo no dejarlo o decirle, vente a mi casa el fin de semana, yo te acompaño, no la pases solito, ¿no? O cómo te puedo ayudar, porque los fines de semana son de riesgo, porque para algunas personas los fines de semana descansas, estás contento, pero para algunas otras personas el aislamiento, el consumo de alcohol puede ser de peligro. Entonces, hacer estas preguntas les ayuda a establecer en qué riesgo está la persona, con qué urgencia hay que referir, y pues también nosotros los entrenamos en una habilidad conductual que parte de un modelo que se llama entrevista motivacional, como les decía, sin regañar, sin asustar, sin darle consejos ni sermones. Ayudamos a decir, oye, ¿qué tanto reconoces que ahora estás más lento que antes? ¿Qué tanto reconoces que ya no tienes ganas de venir a la escuela? O que a partir de que tuviste esta situación o esta serie de situaciones has estado pensando mucho más en la muerte, has estado pensando mucho más, por ejemplo, desde que se murió tu abuelita, que te quieres ir con ella que antes. Entonces, exploramos qué tanto reconoce la persona que se siente, les decía yo, más lenta, con menos energía, más distraída, o les decía yo, la impulsividad es muy importante indagar, ¿no? Oye, ¿qué tanto reconoces que has estado más irritable, más enojón, toleras menos a la gente, estás más impaciente, te enojas tanto que a veces te dan ganas de pegarle a la puerta, manejar más rápido, te has peleado con más personas, estuviste a punto de golpearte con alguien, en fin, revisar, porque en México a veces la irritabilidad enmascara otra cuestión de salud mental y algunas de las veces es la tristeza. Y
también la entrevista motivacional nos ayuda a explorar, oye, ¿y qué tan preocupado estás porque tus calificaciones han estado bajando, porque ya has tenido varias dificultades interpersonales, porque ya estás a punto de reprobar la materia, porque ya estamos a final del semestre? Y luego explorar la intención de cambio, que es, oye, ¿y qué pasa si sigues como estás? Y tratar de cerrar, ¿y qué vendría de bueno si hablas con alguien? Porque puede ser que lo que tienes es algo biológico, ¿no? Tal vez te tienen que hacer un estudio, tal vez podrías estar mejor, tal vez ahora que lo pensamos juntos, tienes antecedentes en tu familia para depresión o para impulsividad, y tal vez tu familia no tuvo la oportunidad de detectarse a tiempo y de tratarse, y tú eres otra generación y que podría, yo les decía, florecer académicamente o personalmente si te estudias y si te tratas. ¿Qué vendría de bueno? Y casi siempre les preguntamos, ¿qué te hace pensar que si tomas la decisión, al menos de ir a una sesión a ver qué te dicen, que las cosas podrían empezar a cambiar para ti? O que incluso yo, que te conocí en el primer semestre, yo te veía diferente, y ahora ¿qué podríamos perder si vas a un tratamiento psicológico o a una psicoterapia y podrías regresar a ser el estudiante que eras en prepa o la persona que eras? Porque pueden ser que haya depresiones que ya tienen mucho tiempo y que son de baja intensidad, pero ya llevan mucho tiempo. Y les decía, como guardianes es muy importante siempre tener en su teléfono un directorio de referencias para compartir, un código QR, ofrecerle a la persona un seguimiento que es, oye, pues si está bien para ti, pues podemos platicar mañana, o háblame por teléfono si te sientes mal, no importa la hora, yo siempre voy a estar ahí para ti. No puedo ayudarte tanto como yo quisiera porque no soy psicóloga, pero al menos que sepas que puedes platicar para distraerte, que podemos hacer la tarea juntos si hacemos una videollamada, que no estás solo, ¿no? Y sobre todo les decía, reforzando o desactivando este pensamiento de no hay nada que pueda hacer y no hay nadie que me pueda ayudar, porque les decía, ser guardianes también es reconocer que podemos cuidarnos entre todos y que podemos tejer esa red de apoyo que a veces no tenemos porque nuestras familias no están cerca, porque nos cuesta trabajo hacer amigos, o porque podemos compartir con nuestros compañeros de salón pues el estrés que es estar en la carrera, que a veces en nuestra familia o nuestros amigos de la prepa o de la secundaria no lo viven de igual manera. Y si ustedes están con un menor de edad, su primo, su sobrino, su vecino, que les confiesa que ha tenido ideación suicida o que está pensando seriamente en quitarse la vida, no pueden esperarse, tienen que hablar con un adulto, puede ser su mamá, su papá o su primo, alguien que sea empático. No lo pueden dejar pasar porque tal vez esa persona es el único momento o la única oportunidad que podría ser de acercarse a ofrecerle ayuda. Entonces, hay muchos ejemplos de programas. Uno de ellos es el programa QPR, que se llama Pregunta, Persuade, Refiere, pero les decía, estos programas lo que promueven es que así como una persona si tiene apendicitis hay que llevarla de urgencia al hospital, en salud mental también hay urgencias psicológicas que no se pueden dejar pasar. Entonces, que entre más pronto reciban atención, el pronóstico va a ser mejor, que como guardianes tengamos un alto índice de suspicacia, que nos estemos mucho más atentos a señales indirectas de que la persona no la está pasando bien, que preguntemos, que no nos esperemos a preguntarle el lunes, sino que, oye, perdón que te interrumpa, pero suena que la estás pasando muy mal. Cuando alguien la pasa muy mal, su cerebro puede empezar a activar ciertos pensamientos. ¿Está bien para ti si te pregunto? ¿Ha pasado por tu mente que preferirías dormirte y no despertar? ¿Has pensado seriamente en quitarte la vida? ¿Estás pensando en este momento quitarte la vida? Entonces, cuestionar activamente, y les decía, tener confianza en que lejos de meterle la idea, la persona va a decir, sí, qué bueno que me las preguntas, pero no sé qué hacer. Tal vez les conteste, sí, pero tú no te metas. Bueno, al menos cuenta conmigo si soy útil. Piensa en que si tú quieres puedes posponer la decisión hasta haber hablado con alguien y existen recursos disponibles. Y en caso de que cambies de opinión, aquí te dejo un teléfono, ¿no? No dejes de contactarme, yo estoy aquí para ti, podemos hablar antes del viernes, en fin, ¿no? Entonces, les decía, es muy importante que tengamos las preguntas, que no nos esperemos a terminar la conversación y que asumamos que este curso
o esta charla no solamente es útil para detectar a alguien más, sino que puede ser. Yo siempre les comparto que cuando yo estudié la maestría yo perdí a 2 profesores por suicidio. Entonces los universitarios, las personas que somos muy estudiosas, desde desde Durkheim se indagó, tenemos más aislamiento, tenemos menos red de apoyo, tenemos un trabajo de mucha exigencia. Publicar artículos, escribir libros, hacer una tesis son trabajos diferentes de alta demanda cognitiva y que tal vez tengamos no solamente que ser guardianes de los demás, sino guardianes de nosotros mismos. Entonces, aquí les dejo algunos números que pueden ser útiles. Yo fui voluntaria de Saptel, es un teléfono de la Cruz Roja que da atención 24 horas, pero también existen otros, el call center de la UNAM, existe, les decía yo, la línea de la vida. Nosotros tenemos una página de Facebook, el canal de YouTube y la página de Instagram. Y también, pues, si somos útiles y ustedes quieren dar esta plática de guardianes a alguien más, creen que se beneficiaría, pues no duden en acercarse con nosotros, porque tenemos una red de voluntarios que podría ayudarles a que cada vez más estudiantes universitarios, profesores, comunidad educativa, en fin, fueran guardianes. Y pues muchas gracias de verdad por haberse dado el tiempo de estar aquí, y si les parece bien vamos a pausar la grabación para escuchar cualquier pregunta, comentario, duda que puedan tener. Muchas gracias.